Hola amigos de Ámbito Jurídico, es un verdadero placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio en el que el derecho se convierte en una herramienta para transformar realidades. Hoy vamos a profundizar sobre el cálculo actuarial y su importancia dentro del sistema pensional. ¿Qué es el cálculo actuarial? El cálculo actuarial es una metodología matemática y estadística utilizada para evaluar y cuantificar el valor presente de las obligaciones futuras en materia de pensiones. En Colombia, este cálculo es fundamental para determinar el monto que un afiliado debe pagar si desea cubrir periodos no cotizados y así cumplir con los requisitos para acceder a una pensión. Los actuarios consideran diferentes variables. Entre estas está la edad y el género del afiliado, el salario base de cotización, las tasas de interés técnicas y las tablas de mortalidad. Estas variables están reguladas por normativas específicas, como el decreto 1833 de 2016, que compila en términos generales las normas derivadas del sistema de pensiones, y el decreto 1296 de 2022, que actualiza aspectos técnicos relacionados con los cálculos actuariales. ¿Cuándo debe acudirse a la figura del cálculo actuarial? El cálculo actuarial se aplica en situaciones donde el afiliado necesita regularizar su historial de semanas cotizadas para acceder a una prestación del sistema de pensiones. Algunos casos específicos son los siguientes: para completar semanas para la pensión de vejez, cuando el afiliado está próximo a pensionarse pero no ha cumplido con el mínimo de semanas; cuando se va a adquirir una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos en el evento en que el afiliado verifique que hay un faltante en su historial de semanas cotizadas; y finalmente cuando hay cotizaciones no realizadas por el empleador. En casos de mora patronal, donde el empleador no efectuó los aportes correspondientes, el cálculo actuarial determina el monto adeudado por este empleador. Según el decreto 1296 de 2022, el afiliado puede solicitar la realización del cálculo actuarial a la entidad administradora de pensiones cuando desee cubrir periodos no cotizados, siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales y procesales que posteriormente vamos a ver. ¿Quién hace ese cálculo actuarial? El cálculo actuarial debe ser realizado por profesionales especializados en ciencias actuariales, conocidos como actuarios, quienes están legalmente facultados y registrados ante las autoridades competentes como la Superintendencia Financiera de Colombia. Las entidades autorizadas para realizar este tipo de cálculos son las siguientes: las administradoras de fondo de pensiones, Colpensiones, y los actuarios independientes certificados, que en algunos casos pueden ser contratados para realizar cálculos específicos. Estos profesionales deben seguir las metodologías y bases técnicas establecidas por la normativa vigente, asegurando transparencia y precisión en los resultados. ¿Cuánto se debe pagar por un cálculo actuarial? El monto por pagar para cubrir semanas faltantes en el sistema pensional colombiano se determina a través del cálculo actuarial. Este cálculo actuarial tiene en cuenta varios factores, todos regulados por el decreto 1833 de 2016 y el decreto 1296 de 2022. El monto final por pagar puede ser considerable, ya que no solo se cubren los aportes del trabajador, sino que también se deben cubrir los del empleador. La suma total por cada mes faltante puede oscilar alrededor del 16% del salario base de cotización, más los ajustes actuariales y los costos administrativos que establecen las administradoras de fondos de pensiones. ¿Puedo pagar semanas para completar mi pensión? En principio sí, en Colombia es posible completar las semanas requeridas para acceder a la pensión realizando aportes adicionales, pero con ciertas limitaciones y bajo condiciones específicas establecidas por la ley. En primera medida, el régimen de prima media administrado por Colpensiones permite este tipo de cotizaciones en los siguientes casos: cuando hay cotizaciones futuras como independiente, es decir, si un afiliado cumple la edad pero no ha cumplido con las 1.300 semanas que requiere, puede seguir efectuando esas cotizaciones hasta alcanzar la prestación respectiva. No obstante, hay una limitación, y es que no se pueden hacer aportes retroactivos por periodos en los que no se cotizó o en los periodos en los que no se tuvo afiliación al sistema de pensiones. Asimismo, no es posible pagar estas semanas de forma retroactiva. La normatividad lo prohíbe, dado que no es posible generar esas cotizaciones de manera retroactiva, es decir, de periodos pasados que no tengan esa afiliación. Esto regulado en el decreto 1833 de 2016. Y adicionalmente hay una excepción por mora patronal.
Si un empleador no realizó los aportes correspondientes en su momento, figura que se conoce como mora patronal, el afiliado puede solicitar que se reconozcan esas semanas. El empleador, en estos casos, es el responsable de pagar las cotizaciones adeudadas, incluyendo intereses y las sanciones que eventualmente se puedan calcular en este aspecto. Y el empleador que no exista o no haya posibilidad de cobrarle, el afiliado puede iniciar acciones legales para obtener el reconocimiento de estas semanas. Para el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el administrado por las administradoras de fondos de pensiones privadas, la persona puede generar aportes voluntarios en el sentido en que puede realizar estos aportes para incrementar el saldo de su cuenta individual, y en este caso prevalece más la importancia del capital, porque para el régimen de ahorro individual el capital acumulado es el que interesa frente a este aspecto y no la cantidad de semanas cotizadas. No obstante, para alcanzar la garantía de pensión mínima sí será necesario que la persona tenga como mínimo 1.150 semanas cotizadas. Se podrían pagar semanas pendientes para acceder al régimen de transición basándonos en la Ley 2381 de 2024, especialmente en los artículos 75 y 76. Analizaremos si es posible pagar semanas pendientes para acceder al régimen de transición. El artículo 75 establece lo siguiente. Las mujeres para acceder a este régimen de transición deben tener como mínimo 750 semanas cotizadas al momento de entrada en vigencia de la norma, y para los hombres se solicitan 900 semanas cotizadas. Para ese cómputo de semanas se debe considerar lo siguiente. Las semanas cotizadas en cualquiera de los regímenes, de acuerdo a la Ley 100 de 1993, las semanas cotizadas que eventualmente se tengan por el Instituto de Seguros Sociales o cualquier caja o fondo o entidad del sector público o privado, y los tiempos de servicios como servidores públicos sin importar el número de semanas. Es fundamental destacar que el artículo especifica que las personas deben contar con las semanas cotizadas al momento de entrada en vigencia de la nueva ley. No se menciona la posibilidad de pagar semanas faltantes de forma retroactiva para alcanzar el número mínimo requerido. Posteriormente, el artículo 76 establece lo siguiente. Las personas que cumplan con las semanas cotizadas, 900 para hombres y 750 para mujeres, y que les falten menos de 10 años para alcanzar la edad de pensión, tendrán un plazo de 2 años desde la promulgación de la ley para trasladarse de régimen, previa la doble asesoría a la que se refiere la Ley 1748 de 2014. Este artículo ofrece una ventana temporal para que quienes cumplan con los requisitos de semanas cotizadas puedan cambiar de régimen pensional, pero no contempla la posibilidad de adquirir semanas adicionales para cumplir los requisitos contemplados en este régimen de transición. En ese orden de ideas, no es posible pagar semanas pendientes para acceder al régimen de transición según lo dispuesto en la Ley 2381 de 2024. Los requisitos de semanas cotizadas deben cumplirse al momento de la entrada en vigencia del nuevo sistema. La ley no ofrece mecanismos para pagar o comprar semanas faltantes de forma retroactiva para acceder a ese régimen de transición. En ese orden de ideas, las implicaciones que tiene este aspecto es la imposibilidad de generar aportes retroactivos cuando no se cumplan los criterios específicos al momento de entrada en vigencia de la norma, y tener presente el cómputo de semanas, toda vez que para acceder al régimen de transición el cómputo de semanas será clave para determinar si soy o no beneficiario de este régimen.